Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Le damos siempre la gracia al Señor, la gloria a Él por esta bendición que nos permite poder estar un lunes más con ustedes a través de su programa cibernético Cristo, la luz del mundo. Y que esta noche damos continuación al estudio que llevamos en curso o en proceso. La armadura de Dios, estamos en la parte 4 y siempre le indico a los hermanos que se conectan a nuestro programa que le invitamos para que siempre vayan al principio, a la parte 1, al capítulo 1, como usted le quiera llamar, porque ahí es que está el fundamento del estudio que llevamos en proceso o en curso. Para que usted lo pueda entender, tiene que ir a la primera parte, segunda, la tercera, estamos en la cuarta. Para que usted pueda entender siempre los estudios, tiene que ir al principio y luego continuar las partes siguientes para poder entender. Eso es importante que usted lo tenga siempre presente porque muchas veces lo que se hace es que no se entiende o se saca fuera de contexto las palabras o las enseñanzas o los textos bíblicos se sacan fuera de contexto, las cosas que uno dice. Por eso es importante ir al principio. Por eso es que Dios nos dejó a nosotros un principio, un Génesis. Génesis viene de la palabra hebrea Bereshit, principio o comienzo. O sea, las escrituras tienen siempre un comienzo para usted poder entenderla. Tiene que ir al principio. Tiene que estudiar desde el principio para usted poder entender. Génesis es un capítulo de fundamento cuando usted lo estudia desde el capítulo 1 hasta el capítulo 50. Usted va a encontrar cómo Dios va poniendo fundamento para luego lo que viene después. El pueblo de Israel que entra en Egipto y luego pasan 400 años de esclavitud en Egipto. Y luego cuando salen de Egipto, ese Antiguo Testamento tiene muchos fundamentos, muchas leyes aplicables, principios aplicables, que lo va a encontrar siempre en el principio o el Génesis. Por eso le invitamos siempre para que vaya al principio y pueda estudiar juntamente con nosotros las escrituras. Importante escudriñarla. Esto no es un libro cualquiera, no es un libro más. Estas son las escrituras y las escrituras son la voluntad de nuestro Dios para todos los seres humanos sobre la tierra. Esa es la palabra del Señor. En esta noche le damos ya la bienvenida a todos los que poco a poco ya van entrando al programa en esta noche. Nuestra hija Sheila Miranda, Dios te bendiga, tu esposo en esta noche. Así también a todos los que van a ir poco a poco añadiéndose al programa en esta noche. Algunos hermanos, como siempre digo, pues no pueden estar con nosotros en vivo, ya que hoy es lunes. La mayoría de las iglesias es el periodo de oración. Y hay otros que están trabajando, pero luego ven la repetición, entran a Facebook o también a nuestro canal Criluz TV, en nuestro canal en YouTube, y ven el programa y luego también pues lo comparten. Recuerden, es importante compartir estos estudios, ya que en muchos lugares ya la palabra del Señor ni se enseña, solamente se dedican a bla, 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 bla. En muchos lugares, bla, 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 bla. Mucho sensacionalismo, pero estudio de la palabra, mi amado hermano, eso lo han echado a un lado. Estamos viviendo el tiempo de la apostasía. La escritura dice que el tiempo de los jueces, para el tiempo de Israel, era un tiempo de apostasía rampante. Y estamos más o menos en ese tiempo de apostasía que ya estaba profetizado en las escrituras.
Y todos los programas, siempre le invitamos para que esté con nosotros en el estudio bíblico, el estudio de la palabra, todos los jueves de 6 a 7:30 de la noche. La iglesia La Nueva Jerusalén, Jardines de Palmarejo, calle 1, bloque M3, en Canóvanas, que pastorea la hermana Aleja Plaza. También le invitamos para que traiga a los enfermos, ya que el Señor sigue haciendo milagros. Recuérdese, todos los jueves de 6 a 7:30 de la noche. También le invitamos para que esté con nosotros en el próximo retiro, próximo ayuno, el sábado 17 de julio, comenzando allá a las 6 de la mañana, oración, ayuno y adoración. Iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, Jardines de Palmarejo, en Canóvanas, que pastorea la hermana Aleja Plaza. Este culto y este retiro lo coordina mi hermana y esposa, hermana evangelista Aida Alicea. Le invitamos para que esté con nosotros ese próximo sábado 17 de julio. Algo que ya también en algunas, no en todas, sino que en algunas iglesias pues ya no se hacen los ayunos, no se hacen retiros. En algunas ni siquiera se ora, ya el culto de oración lo han eliminado, los retiros, los ayunos y las vigilias también las han eliminado, porque dicen ellos que Jesucristo oró por nosotros, que Jesucristo ayunó por nosotros, Jesucristo vigiló por nosotros y que ya el creyente no tiene que hacer nada, solamente asistir al templo y allí escuchar el mensaje del predicador o del ministro. Esas son las teologías modernas de hoy día, donde ya la iglesia no tiene que hacer ninguna de esas cosas. Y recuérdese, es importante escuchar lo que estoy diciendo, no me saquen fuera de contexto, porque eso es algo, mi amado hermano, que estamos viviendo en estos últimos días. No es que yo digo que debe ser, que no lo hagan, sino es que hay ministros que en sus iglesias enseñan que ya no hay que hacer ninguna de estas cosas porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Pero sí hay que hacerlo, está en la Escritura, Jesucristo lo hizo y los discípulos y luego llamados ser apóstoles también lo enseñaron. Por aquí también entra en nuestro programa hoy, hermano Wilfredo Encarnación. Dios te bendiga, Wilfredo. Y también a tu esposa y tu familia. Bendito sea el Señor. Y seguimos en esta noche el estudio, la armadura de Dios. Y estamos ya en la parte 4. Les invito para que busque las escrituras juntamente con nosotros. Y usted, mi amigo, que nos ve también, que escuché estos estudios, le invitamos para que vaya a ese cuarto donde tiene esa mesita que le llamamos la mesita de noche, que tiene esa lamparita ahí. Tiene abierta la Biblia o las escrituras en el Salmo 91 como un amuleto. Yo le invito para que usted vaya, busque las escrituras en esta noche y la abra juntamente con nosotros en el libro de los Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Sáquele el polvo a esa Biblia. Ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios, la voluntad de Dios expresada a través de ese libro para todos los seres humanos sobre la tierra. Esa es la palabra del Señor. Por lo tanto, le invitamos para que abra juntamente con nosotros Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Dice la palabra del Señor en esta noche. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en nuestro Señor y en la grandeza de su poder. Vístanse de toda la armadura de Dios para que sean capaces de estar firmes ante las estratagemas del adversario. Sigue diciendo. Porque su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poseedores de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Por esta causa, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir al maligno y estando preparados en todo, puedan permanecer firmes. Estén pues firmes y ciñan sus lomos con la verdad y vístanse con la coraza de justicia.
y calcen sus pies con la disposición de predicar del evangelio de la paz. Y junto con esto, tomen el escudo de la fe, para que con él puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Colóquense el yelmo de la salvación y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, velando en oración siempre, orando e implorando continuamente por todos los santos. Palabra del Señor en esta noche. Bendito sea Dios. Estamos en el tema la armadura de Dios, parte 4. Y continuamos con este estudio en esta noche. El apóstol Pablo dijo: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse. Oiga bien, fortalezcanse. Y esa palabra fortalezcanse significa fortificar o hacer una fortaleza. Usted tiene que hacerse de una fortaleza. Hacerse fuerte, vigoroso, moralmente y físicamente. ¿En dónde? No en nuestro intelecto, no en los métodos humanos, no es lo que yo pueda hacer, no es lo que yo pueda lograr, no es la ciencia. Oiga bien, sino en el Señor, dice Pablo, en el Señor y en la grandeza de su poder. ¿Y por qué en el Señor? Oiga bien, porque Él dice: vístanse de toda la armadura de Dios. Fortalezcase en el Señor y en la grandeza de su poder. ¿En qué? En esa armadura que dice Él que es de Dios. ¿Y por qué es de Dios? Porque no proviene de los hombres. No proviene de la ciencia, no proviene de la medicina, no proviene de lo que el hombre pueda lograr o pueda hacerlo por méritos propios, sino la armadura de Dios. ¿Para qué necesita usted y yo esa armadura de Dios? Dice: para que sean capaces de estar firmes ante las estratagemas del adversario. Estratagema quiere decir una acción hábil y astuta que opera mediante el engaño o la sorpresa, y a través de la cual se procura conseguir algo. Y escúcheme bien. Y volvemos nuevamente a ese versículo 13. Vamos a repetir algunas de las cosas que repetimos en el capítulo anterior. Él dijo: por esta causa, vístanse de toda la armadura de Dios. El lenguaje que aquí se usa es muy cortante. Oiga bien, es muy cortante. El mandamiento es terminante. Como si dijese: no permitáis que el enemigo os sorprenda sin defensa. Tomad vuestra armadura, hacedlo de inmediato, sin vacilar ni perder el tiempo. Recordad y tomad la armadura completa. No algunas partes y otras, no, la armadura completa. El propósito de esta armadura es para que podamos resistir al maligno, al adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, en el día de dura prueba, los momentos críticos de nuestra vida, que el diablo y sus demonios, porque no trabaja solo, el diablo y sus demonios nos asaltarán con gran intensidad. Y siendo que nunca se sabe el momento en que estas crisis ocurren, la implicación es clara y dice: estad preparados siempre. Sin embargo, debemos cuidarnos de no confiarnos en nosotros mismos. Ese es el problema de muchos hoy día. De muchos que confían en ellos mismos. Confían en su estudios académicos, confían en los estudios teológicos, estudian en sus propios méritos, su propia fuerza, lo que ellos pueden hacer, en su intelecto. No podemos confiarnos nosotros mismos como algunos creyentes que se refugian en la fortaleza de su autoconfianza. Y dice: Satanás no puede conmigo, lo tengo pisado debajo de mis pies. Suena bonito eso. Oh, sí, tremendo, sensacionalista. Aquí había un predicador que ya no está con nosotros. Alabado sea el Señor.
un predicador que ya no está con nosotros. Alabado sea Dios. Nos pregunta por aquí el hermano Wilfredo. La versión que yo uso es la versión Peshitta. Peshitta quiere decir claro, sencillo. Esa es la versión aramea. Te quiere buscar las escrituras, irse lo más, ¿cómo diríamos? Lo más exacto, aunque no va a encontrar lo exacto tampoco. Tiene que irse para atrás. No por versiones modernas. Tiene que buscar. Esa es la versión aramea. Peshitta quiere decir claro, sencillo. No estamos usando la versión 1960 ni la versión internacional, ninguna de esas versiones. Podemos hablar de todas esas versiones. Búsquese para atrás. Quiere tener lo más exacto, no es tampoco lo exacto. Quiere buscar lo más exacto, busque para atrás. Alabado sea el Señor. Y escúchenme bien. Muchos se refugian en su autoconfianza. Tengo pisado bajo mis pies. Así decía un predicador que ya no está con nosotros. Bendito Dios. Escuche bien, un predicador que ya murió. Y siempre decía en las campañas, cuando hablaba del diablo, el diablo está debajo de nuestros pies, bríncale encima en la cabeza y píselo y píselo. Y siempre cuando yo escuchaba eso, decía, y hay predicadores que decían lo mismo, tenga cuidado, porque usted le brinca encima ahora según usted. Y lo tiene pisado debajo de su pie. Bendito sea el Señor. Pero el Satanás, mi amado hermano, no es un muñeco de peluche. Un muñeco de peluche se ve muy bonito, pero no levanta un dedo para defenderse cuando usted le tira contra el piso, cuando se le entrega a un niño que lo desgarra, que lo muerde. No hace nada. Oiga bien, Satanás no es un muñeco de peluche. Bendito sea el Señor. Hemos hablado de eso en otras ocasiones. Ahora escúcheme bien. O como algunos, que usted lo oye por radio. Tírele 4 tiros al diablo. Pa. Hasta en la televisión ha salido. Tírele 4 tiros. Y él dice que cuando usted le tire los 4 tiros al diablo, el diablo sale corriendo y se va. Oh, el diablo le tiene miedo a los tiros que usted tira con la boca. Ni siquiera con arma. Ni siquiera con escopeta le va a coger miedo. Porque es un espíritu. Es el Dios de este siglo, dice el apóstol Pablo. Jesucristo dijo, el príncipe del mundo. Era el segundo en el tercer cielo. Hasta que fue destronado porque conspiró contra Dios. Y fue echado del tercer cielo, al segundo y al primer cielo y a la tierra. No es cualquier cosa. Fue creado en Edén, dice la Escritura. Bendito sea el Señor. Tírele 4 tiros al diablo. Brínquele en la cabeza. Báilele como usted quiera. Le puede tirar los 4 tiros. El diablo no se va a ir. Otros dicen, Satanás le tiene miedo a un creyente que ora y ayuna. Oiga, y hablamos, mi amado hermano, en Mateo capítulo 4, verso 1, en adelante, y usamos también Lucas capítulo 4, es el mismo capítulo, pero Lucas dice algo más que Mateo no dice. Y aquí dice que Jesús estaba 40 días, en oración y ayuno en el desierto. Oye, que estaba ayunando 40 días, orando 40 días. Y dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí Satanás se le acercó y lo tentó en 3 ocasiones. ¿Le tuvo miedo? En 3 ocasiones. Y cuando Jesucristo le citó la palabra, también le citó la palabra. Y dice que lo llevó al pináculo más alto del templo, a la punta más alta del templo. Lo llevó el diablo, no le llevó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Pero el diablo, el que usted dice que con 4 tiros se va, oiga bien, el que usted dice que le tiene miedo, al que ora y ayuna, lo llevó al pináculo del templo, a lo último arriba. Y le dijo, y si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Oiga bien, conoce también las escrituras, porque escrito está. A tus ángeles te mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Te tiras por ahí para abajo, Dios va a mandar a los ángeles a agarrarte. Bendito sea el Señor. Oiga bien, lo tentó en 3 ocasiones y luego lo llevó a un monte muy alto. No lo llevó el Espíritu Santo, lo llevó el diablo, Satanás, el que usted dice que usted le brinca encima. Y usted le baila encima de la cabeza. Aquel que usted dice que le tira los 4 tiros. Lo llevó el Espíritu.
Oye, perdón, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, y todo esto te daré si postrado me adorares. Y si busca Lucas capítulo 4, él dijo, porque a mí me ha sido entregado. Bendito sea el Señor. En 3 ocasiones, en 2, mi amado hermano, el diablo mismo lo transportó. ¿Le tuvo miedo a Jesucristo? No le tuvo miedo sabiendo que era Dios con nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces usted y yo tenemos que cuidarnos de Él. Porque sin Dios nada podemos hacer. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Por su propia cuenta no lo va a poder lograr. Por sus propios méritos tampoco. Por obras tampoco. Ni por lo que usted pueda hacer. Ni por los estudios teológicos, ni los estudios académicos. Nada de eso. Ni por las credenciales de evangelista, ni de pastor, ni de misionero, ni de presbítero. Ni por los títulos. No le coge miedo a nada de eso. Si no le tuvo miedo a Jesucristo, que eres Dios. Oiga bien, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Si no le tuvo miedo a él que estaba orando y llorando por 40 días, ¿le va a tener miedo a usted? ¿Me va a tener miedo a mí? Bendito sea el Señor. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Por eso el apóstol Pablo dijo, vístanse de toda la armadura de Dios para que sean capaces de estar firmes ante las estratagemas del adversario. Porque por su propia cuenta no lo va a poder lograr. Oiga bien, no le tuvo miedo. Hay otros que dicen, es que con la música se va. Oiga bien, es que con la música, cuando usted toca la música, el Satanás y los demonios salen y se van. Y utilizan mucho, mi amado hermano, ese pasaje de 1 Samuel capítulo 16, verso 14 al 23. Allí dice que los demonios atormentaban a Saúl y buscaron a David que le tocaba el arpa. Y los demonios cuando él tocaba el arpa se iban, pero regresaban otra vez a atormentarlo. Oiga bien, no le tenían miedo a la música, salían porque él se calmaba. Y lo dejaban, pero lo dejaban por un tiempo y volvían de nuevo. Bendito sea el Señor. En el Nuevo Testamento no aparece la música o algún instrumento como medio o método para usar para echar fuera a los demonios. Efesios capítulo 5, verso 17 dice, por ello no sean insensatos y no entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y no se embriaguen con vino porque en esto hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu. Hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos del Espíritu. Versión 60 dice cánticos espirituales, no mundanos. Escúcheme bien, que eso es importante. Dice cantando al Señor en su corazón, o sea, en su espíritu. Y dando gracias a Dios Padre en todo tiempo a favor de todos los hombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el culto, dice, hablando entre ustedes con salmo, con himno y cánticos del Espíritu y cantando al Señor en sus corazones. No dice echando a los demonios fuera con la música ni con los cánticos. No es con la música o con instrumentos que van a salir los demonios. Hay predicadores que dicen, cuando usted alabe, los demonios se van. Mire, mi hermano, yo he estado en culto. Yo he visto a santeros en culto. Levantando las manos, santeros. Levantando las manos y alabando a Dios igual que los demás hermanos. Y los demonios están allí y no se han ido. Hay algunos predicadores que dicen, cuando usted alaba, los demonios se van. Bendito sea el Señor. Y repito, no es con la música, no es con los instrumentos que van a salir los demonios y mucho menos van a salir con casi toda la música que se canta hoy día, la cual es música comercial. Oiga bien, con letras compuestas por personas creyentes y no creyentes. Busque las carátulas de los CD para que usted los vea. Como cantante creyente graban con no creyente, con letras de no creyente, con música e instrumentos de no creyente, pero ellos graban porque esto es música comercial, es para vender, no es para alabar a Dios.
En su mente lo único que piensan es simplemente el hacer dinero. Y usted entra en YouTube y usted encuentra cantantes de renombre, oiga bien, con los espectáculos musicales que tienen, con las letras compuestas por cantantes y artistas y compositores que no son creyentes. Porque el propósito es vender. Y los espectáculos, que cómo salen, mi amado hermano, y con bailarinas exóticas y todo. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. Otros componiendo y cantando música romántica. Y después dice, vamos a cantar una alabanza a Dios. Mira, mi hermano, es una música romántica. Se la están dedicando a una mujer. No es para alabar a Dios. Y le introducen como alabanza. Todos, mi amado hermano, tienen un denominador común. ¿Cuál es ese denominador común? El dinero. Algunos se llaman artistas cristianos. Estos son los cantantes del mundo que se hacen pasar por creyentes, que hay un montón, para vender su música a los del mundo. Y también se lo venden a los de la iglesia. Y otros quieren ser cristianos artistas, que están en la iglesia, pero quieren la fama, la gloria, el reconocimiento, las riquezas del mundo, con títulos de ministros de música, otros con credenciales de adoradores, otros con credenciales de salmistas, porque esa es la moda de hoy día, de la teología reino presente, dominio y restauración. Ya no son ministros de la música, ahora son adoradores o salmistas. Pero eso representa, mire esto, que no van a cantar la iglesia pequeña, porque no pueden pagar el dinero que piden por cantar. Búsquelo. Y todos empezaron bien. Que van a las megas iglesias, conciertos musicales, porque le dan un contrato jugoso, le pagan los gastos de transportación, hotel y comida, le venden sus producciones musicales a las disqueras y firman contratos para que los lleven por todo el mundo con espectáculos musicales. Así es que están. Y eso alaba a Dios. Y después de esa manera los demonios van a salir. Los demonios van a estar cantando al lado de ellos y bailando al lado de ellos también. Dicen que Dios los ha bendecido y les ha dado el éxito que han alcanzado. Y ustedes ven los Grammy también y premios Tu Música y van a los diferentes premios. Que siempre he dicho, mi amado hermano, ¿cómo es posible que cantantes cristianos, digo que se llaman cristianos, que van a participar de esos certámenes? Allí lo que se va es a competir. Entonces Dios va a competir con Dios. Porque allí también hay mundanos. Entonces Dios va a competir con el diablo. ¿Y cuántas veces gana el diablo entonces? Con los premios. Oiga bien, Jesucristo dijo que nos apartáramos del mundo. El mundo es enemigo de Dios porque Satanás es el príncipe del mundo, de este sistema. Bendito sea el Señor. Son adoradores de la riqueza y por consiguiente el Dios, con letras minúsculas, el Dios de la riqueza que es el diablo. Él da fama, gloria, poder, reconocimiento, éxito, que los sigan, que los admiren, que los alaben y le da riqueza. El lunes pasado le puse una grabación aquí de una joven cantante, cantaba en las iglesias. Y cómo el diablo, el demonio, manipulaba a aquella joven. Y cómo decía, cómo iba, mi amado hermano, cómo iba a llevarla a cantar a la gloria, al reconocimiento, a la riqueza. Y después le iba a bajar. ¿Y si le va a llevar al diablo? Busque, capítulo 3, está ahí, la grabación. No lo vamos a poner en esta noche. Búsquela. En el capítulo 3 está la grabación de esa joven cantante endemoniada en la iglesia. Una iglesia de avivamiento. Y el demonio vivía allí, en la joven. Y la joven cantaba al frente también. Y cantaba y los demonios le salían. No le salían. Porque no salen con la música ni con instrumento. Oiga bien. Mateo capítulo 6, verso 24. Dice, ninguno puede servir a dos amos. O sea, dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o favorecerá a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a la riqueza.
La palabra aramea para riqueza es mamón. Y por ahí hay una pastora aquí en Puerto Rico, que es apóstol, que en una ocasión estaba recogiendo las ofrendas y decía, tráiganle las riquezas, tráiganle sus ofrendas a mamón. ¿De dónde llega toda esta gente? Traigan las riquezas a mamón. ¿Qué es mamón? Mamón es personalizado como un señor. En el griego recibe el nombre de mamón injusto. Entonces el texto diría, Mateo capítulo 6, verso 24, ninguno puede servir a dos amos, o sea, a dos señores, porque vas a odiar a uno y vas a amar al otro, porque favorecerá a uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir a Dios y al Señor de las riquezas injustas. ¿Quién es Mamón? El Dios de las riquezas injustas. Y ese, mi amado hermano, es Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el adversario, nuestro enemigo. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 4, versos 5 al 7 dice, Satanás lo llevó hasta un monte muy alto y un instante le mostró todos los reinos de la tierra. Y el adversario le dijo, o sea, el diablo, todo este dominio, oiga bien, todo este dominio y la gloria de ellos te daré porque a mí me ha sido entregada y yo lo doy a quien me plazca. Por eso es que dice que el mundo es enemistad con Dios. Ese sistema es enemistad con Dios porque Satanás es el príncipe del mundo. A él le fueron entregados todo ese sistema. Y él le dijo, por tanto, serán tuyos si postrado me adorare. Aquí tenemos a Mamón, el señor de la riqueza. O sea, riqueza injusta. O sea, Satanás ofreciendo la gloria, la fama, el poder y las riquezas del mundo. Y escuche bien. Las escrituras nos enseñan cómo, con qué, cuál es el método, con qué van a salir los demonios. Porque los hombres se inventan muchísimas formas de echar fuera a los demonios que no son lo que las escrituras enseñan. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. En una iglesia de la parte este de Puerto Rico, en un pueblo de Puerto Rico, en una ocasión se manifestó un demonio, alabado sea el Señor, en una iglesia. Y un hermano cogió, mi amado hermano, una Biblia como esta, que tengo yo, una Biblia grande, como esta, y salió corriendo y le dio por la cabeza al endemoniado para echarle fuera el demonio. La gente se inventa tonterías. Salió corriendo y le dio por la cabeza al endemoniado para echarle fuera el demonio. El endemoniado se levantó y lo agarró por el cuello y empezó a estrangularlo para matarlo. Y el pastor que estaba en el altar brincó una valla que tenía en el altar, una valla pequeña que tenía en el altar, brincó, mi amado hermano, para ir a echarle fuera a aquel demonio antes que el demonio lo estrangulara. Bendito sea el Señor. En una iglesia, tengo muchos para decirle, pero son algunos nada más. En una iglesia, mi amado hermano, se manifestó un demonio en una joven. Y de pronto, aquella joven empezó a gritar y el copastor de otra iglesia visitante, con la esposa del pastor de la iglesia visitante, comenzaron a forcejear con la endemoniada y el demonio no salía. Y lo pasaron al frente. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Y lo pasaron al frente. Y el demonio no salía. Se cansaron de bregar con ella hasta que se fueron y se sentaron y dejaron la joven al frente. Y el predicador le dijo a aquella joven, ¿a ti te gusta estar en la condición que está? Dijo, no, ya el demonio se le había aquietado, no se estaba manifestando, ya estaba en su juicio. Dijo, no. Dijo, ¿tú quieres ser libre? Dijo, sí, pues pasa al frente. Y cuando pasó al frente, predicador le dijo, lo primero que tú tienes que hacer es pedirle perdón al Señor, porque lo que tú tienes ha entrado ahí por pecado.
Tienes que pedirle al Señor de todo corazón. Y si tú deseas ser libre, si tú le pides perdón y deseas ser libre, Dios te va a libertar, te va a perdonar y te va a libertar. Y comenzó a orar por la joven levantó las manos y comenzó a dar vueltas y vueltas, y a medida que daba vueltas salían los demonios, hasta que salieron todos, y de repente entró el Espíritu Santo y comenzó a danzar y a hablar en otras lenguas. Bendito sea el Señor. Pero antes de que sucediera eso, de que el predicador orara por ella, se levantó una hermana de la iglesia que le llaman la sacademonio y fue caminando, mi amado hermano, y cuando llegó donde la joven le puso la mano encima y comenzó a hablar en otras lenguas, y los demonios no salieron con ella, y fue y tuvo que sentarse hasta que el predicador oró y hasta que los demonios se fueron. Bendito sea el Señor. En otra iglesia de la parte este de Puerto Rico, escúcheme bien, después de un retiro, de repente, alabado sea el Señor, predicador de ese entonces era yo, pero voy a hablar de otra experiencia. En otra iglesia de la parte este, estaba dando un estudio, y cuando termino el estudio, mi amado hermano, viene un joven corriendo y gritando que había un niño que estaba endemoniado en un cuarto de la iglesia, y me llevaron, mi amado hermano, para que fuera y supuestamente echar el demonio del niño. Y cuando yo llegué, mi amado hermano, el pastor de la iglesia, reprendiendo al demonio, decía: la sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Y el niño tenía un palo en la mano. Y a medida que el pastor le decía: la sangre de Jesucristo tiene poder, el niño le daba y gritaba y le daba una columna del templo: la sangre de Jesucristo tiene poder. Diga bien. Y el demonio estaba allí. Bendito sea el Señor. Y en ese momento, mi amado hermano, me inclino y le digo a aquel niño: ¿quién te está molestando? Y cuando yo le dije esto a este niño, el niño me miró con los ojos bien grandes, tiró el palo y salió corriendo. Se le salieron los demonios. La sangre de Jesucristo tiene poder. Eso es una de las cosas que se utiliza mucho en la iglesia. La sangre de Jesucristo tiene poder. Escúcheme bien, porque no van a salir con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo limpia el pecado, pero no tiene poder para echar fuera a los demonios. Bendito sea el Señor. Y vuelvo y repito, los demonios no van a salir tirándole tiros al diablo. Jesucristo dijo, Marcos capítulo 16, versos 15 y 17, id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y él dijo, estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Quiénes? Evangelistas, pastores, misioneros, maestros, diáconos, cualquier creyente en la iglesia, no tiene que tener título, los creyentes. Estas señales seguirán a los que creyeren, los creyentes. Y él dijo, primero, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre. No en el nombre del ministerio, no en mi nombre propio, no en el nombre del concilio, no en el nombre de la iglesia, no en el nombre de la institución. Él dijo, en mi nombre. En el nombre de Jesucristo, echarán los demonios fuera en su nombre. No la sangre, no con los 4 tiros al diablo, no con la música, no con los instrumentos, no con las alabanzas. En mi nombre echarán fuera demonios. Y después dijo, hablarán nuevas lenguas. Está hablando de señales. Mateo capítulo 8, verso 16 dice, y cuando llegó la tarde le trajeron a él muchos endemoniados, no unos poquitos, muchos endemoniados, y los echó fuera con la palabra. Oiga bien, y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué echó fuera los demonios? ¿Con los tiros al diablo? ¿Con qué echó fuera los demonios? ¿Con la sangre? No había muerto todavía, claro está. Pero tampoco utilizó esa expresión. Bendito sea el Señor. No fue con la música. En mi nombre, con la palabra, porque la autoridad está en esa palabra que Él nos dio. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa autoridad está en esa palabra. Y escúcheme bien,
Hechos capítulo 16, verso 14 al 16 dice, y había cierta mujer de la ciudad de Tiatira, cuyo nombre era Lidia, que vendía púrpura y reverenciaba a Dios. Y nuestro Señor abrió su corazón, o sea, su entendimiento. Y escuchaba lo que decía Pablo. Cuando habla del corazón está hablando de la palabra cardia, el griego, significa hombre interior, entendimiento, espíritu. No está hablando del corazón que bombea sangre. Entonces, dice, abrió su corazón y escuchaba lo que Pablo decía. Entonces ella se bautizó juntamente con los de su familia. Y dice, y nos suplicaba diciendo, si realmente están seguros de que yo he creído en nuestro Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos insistió mucho. Dice, y sucedió que yendo nosotros a la casa de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, demonio de adivinación, y producía mucha ganancia a sus amos con sus adivinaciones. Y siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de la salvación. Y de esta manera lo hacía durante muchos días. Entonces Pablo, enojado, dijo al Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Ya Jesucristo había muerto. No dijo en la sangre de Jesucristo tiene poder. Por la sangre de Jesucristo te voy a echar fuera. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salga de ella en ese mismo. Y dice que en ese mismo instante salió de ella. Pablo no hizo música. Pablo no se puso a alabar a Dios para que los demonios salieran. Pablo no le tiró tiros al diablo como están por ahí. Oiga bien, no usó tampoco el aceite. Hay gente que coge las botellas de aceite y se la tiran a los endemoniados. Los demonios no salen con el aceite ni haciéndole cruces en la frente tampoco, al estilo católico romano. Pastores he visto yo haciéndole cruces con aceite en la frente al endemoniado. ¿Qué hizo Pablo? Pablo dijo, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? En mi nombre echarán fuera demonios. Oiga bien, eso es lo que dice la Escritura. No es el invento de los hombres. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y dice, y en ese mismo instante salió de ella. Y fíjense bien que el diablo y los demonios son mentirosos, pero dicen la verdad cuando le conviene. ¿Qué decía aquel demonio de adivinación? Oiga bien, que está diciendo la verdad, no está diciendo, porque muchos dicen, no, son mentirosos, nunca dice, bueno, aquí está diciendo la verdad. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con lo que usted oye. Oiga bien, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de la salvación. Por eso es que Pablo dijo, Satanás se transfigura en ángel de luz. Y no es maravilla que también sus ministros se transfiguran en ministros de justicia. Bendito sea el Señor. Oiga bien. Dice, en ese mismo instante salió. No usó la sangre de Jesucristo. Primero de Juan capítulo 1, verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiar pecado, no para echar fuera los demonios. La sangre de Jesucristo tiene poder, no tiene poder para echar fuera los demonios. En mi nombre echarán fuera demonios, dice en las Escrituras. Apocalipsis capítulo 12, versos 9 al 12, que citan algunos predicadores. Entonces fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, al cual se llama calumniador y Satanás, el que engaña a todo lo habitado, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Después escuché una potente voz en el cielo que dijo, ahora es la redención, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque fue derribado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba ante nuestro Dios de día y de noche. Y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos.
porque no amaron sus vidas llegando hasta la muerte. Y después dice, regocíjense pues cielo y los que habitan en ello, ay de la tierra y del mar, porque el calumniador ha descendido a ustedes con gran ira, porque él sabe que le queda poco tiempo. Cuando habla de la sangre, se refiere al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque muchos utilizan este pasaje bíblico para decir, la sangre de Jesucristo tiene poder porque le vencieron por la sangre. Nosotros hemos vencido por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y por toda la humanidad, que dio su vida y derramó su sangre, la sangre que nos limpia de todo pecado. Por su sangre tenemos redención. Redención quiere decir compra. El sustituto nuestro se llama Jesucristo, que a través de su sacrificio, que dio su vida en la cruz y derramó su sangre, es que nosotros tenemos la redención y el perdón de nuestros pecados. Ahora escuche bien. A los soldados aquí referidos se les describe vestidos para la batalla y lanzándose a la lucha. Están defendiéndose y a la vez atacando. Deben hacer uso de toda la armadura de Dios y solamente entonces se hallan en condición de resistir a Satanás. Es decir, contrarrestar al enemigo, oponérsele, rechazar sus embestidas y aún avanzar contra el campo enemigo, ya que la oración continúa diciendo, estando preparados en todo, puedan permanecer firmes. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien, que es importante lo que voy a decir ahora. Cuando comencé a hablar sobre esto de los demonios, es bien claro que el Satanás no le tiene miedo. Y la forma de echar fuera a los demonios le enseñan las Escrituras. Pero también hay que considerar algo importante. ¿Por qué hoy día tantos ministros dicen, no hay que ayunar, no hay que orar? ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, ese género no sale si no es con oración y ayuno. Bendito sea el Señor. Para echar fuera a los demonios hay que orar y hay que ayunar. Oiga bien, es la única forma que va a salir en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. Se supone que ellos habrán realizado enteramente, habrán proseguido hasta el fin. Según se implica en el original, cosas maravillosas. El resistir al diablo, oponérsele, tiene el confortante resultado de que al menos por el momento el diablo habrá huido. Escúcheme bien, cuando terminó aquel ayuno 40 días y 40 noches, cuando terminó la tentación en el desierto, dice Satanás se fue de él por un tiempo. Quiere decir que volvió y regresó de nuevo. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, sujétense, pues a Dios resistan al adversario y huirá de vosotros. Algunos solamente hablan de ese texto bíblico una parte. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero tenemos que decir el texto completo. Sujétense, o sea, sométanse, como dice la versión 60. Sométanse a Dios primero. Oiga bien, ¿cómo lo van a hacer? A través de esto, las Escrituras. ¿Cómo se van a someter o se van a sujetar? Haciendo la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Las Escrituras, recuérdense, es la voluntad de Dios expresada a través de este libro. Y cuando usted se sujeta, usted se somete a la voluntad de Dios, entonces viene la segunda parte. Resístanlo. Entonces dice, y el diablo huirá de ustedes. Para darle aún más realidad al carácter y necesidad esta batalla contra el diablo y sus huestes, escuche bien, la lucha es intensa y constante. Tenemos que considerar su significado en la vida y obras de Pablo mismo. Tenemos el ejemplo. Para él había sido y era ahora una lucha contra la maldad y la violencia judía y pagana inspirada por Satanás en aquel tiempo. Contra el judaísmo.
Oiga bien, la lucha de Pablo en aquel momento era contra la maldad y violencia judía pagana inspirada por Satanás. Su lucha era contra el judaísmo entre los Gálatas. Su lucha era contra el fanatismo entre los tesalonicenses. Su lucha era entre las contiendas y la fornicación entre los litigios entre los corintios. Y su lucha era contra la falta de sabiduría y el conocimiento de los efesios. Y su lucha también era contra la falta de sabiduría y conocimiento de los colosenses. Y también su lucha era, mi amado hermano, fuera y temores de dentro. Y el último orden, pero no en importancia, contra la ley del pecado y de la muerte, obrando dentro de su propio yo. Por último orden, pero no en importancia. No, estamos hablando del orden. La ley del pecado quiere decir que sí es importante, pero estamos hablando del orden. La ley del pecado y de la muerte, obrando dentro de su propio yo. Bendito sea el Señor. Y vamos a dejar el estudio hasta aquí. Y el lunes que viene vamos a hablar de los diferentes ataques del diablo. 8 diferentes luchas contra el diablo. Vamos a hablar sobre eso la semana que viene, el lunes que viene. Yo le invito para que esté con nosotros nuevamente. La quinta parte de este estudio, la armadura de Dios, parte 5, no se lo pierda. Y recuérdese, vaya y escuche desde la primera parte para que pueda entender todo lo que estamos hablando aquí en esta noche. Vamos a estar orando en esta noche. Nuestra hija Sheila Miranda, vamos a orar. Dice Sheila, me voy a gozar con los estudios que son de grande bendición para mí. Los amo. Por aquí tenemos, ya mencionamos Wilfredo Encarnación, que nos saludó. Blanca Iris, saludos, Dios le bendiga mucho, hermano Carlos. Aida, nos gozamos con estos estudios. Dios le bendiga a usted también y su esposo Francisco, pastores. Por aquí también tenemos, alabado sea el Señor, Norma Díaz, pastora. Dios te bendiga, Norma, en esta noche. Y bendiga a tu iglesia, a la iglesia Verbo de Dios en Patterson. Alabado sea el Señor. Evangelista Juan M. Castaño y pastor, Dios te bendiga. Juan Miguel, en esta noche, bendiga a toda tu familia. Dice asimismo, yo los he visto dentro de las iglesias en Guatemala y Honduras y adorando y alabando y hablando lenguas, claro que sí. Y también hablan en otras lenguas, por eso muchos se confunden. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Tenemos muchas grabaciones de audio, como el que usted puede escuchar en ese capítulo 3 de esa joven cantante y endemoniada en una iglesia. Muchos de misioneras, tenemos de evangelistas, tenemos muchísimos de ellos. Alabado sea el Señor. Vamos a prepararnos para orar. Y usted prepárese para recibir un milagro ahí en su vida. Prepárese para recibir esa contestación de esa petición. Nosotros oramos todos los lunes. Dios es un Dios que contesta peticiones. Y Dios es Dios, no un Dios. Dios es Dios, mi amado hermano, que tiene poder. Nosotros no le servimos a un muñeco. Nosotros no le servimos a un pedazo de palo, de árbol, o de madera, o de yeso, o de mármol. El Dios Todopoderoso que hizo el universo, nuestro universo, que hizo todo lo que nosotros vemos, la tierra, hizo al hombre, hizo todo, tiene poder. Y su poder no se ha limitado, tiene su poder, es sin límite. Dios Todopoderoso. Prepárese en esta noche. Pero es importante también lo que Dios haga con usted. Testifíquelo, es importante. Testifíquelo a otro. Testifíquelo aquí en el chat también. Es importante que usted lo testifique. Alabado sea el Señor. Prepárese para recibir el milagro que esta noche. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos. Te damos la gloria. Te damos la honra. Te damos la alabanza. Te damos las gracias, Padre bueno, por la bendición que tú nos has dado. De en esta noche, Padre bueno, poder traer esta cuarta parte de este estudio, la armadura de Dios. Gracias te damos, Señor. La gloria y la honra siempre son para ti.
Tú eres quien hace todas las cosas. Tú eres el que tienes el poder. Tú eres el que tiene la sabiduría. Gracias te damos, mi Dios, por permitirnos ser instrumentos en tus manos. Mira a cada hermano que en esta noche ha presentado su petición. Contesta su petición en esta hora. Y que cada petición contestada sea de bendición y sea de edificación. Y cada petición contestada, Señor, traiga confianza en ti. Fundamente su fe en ti, Padre bueno, su confianza, que les ayude en su crecimiento espiritual. En esta hora, Señor, aquellos que están enfermos, incluyendo lo de COVID-19 alrededor del mundo, Señor, te los presentamos en esta hora. Aquellos que están enfermos, Padre bueno, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. Señor, en esta noche hemos predicado nuevamente tu palabra. Señor, tú tienes poder. Confirma tu palabra en esta noche con milagros, con sanidades, con prodigios, con maravillas para tu gloria. Señor, para grandeza de tu nombre y de tu poder. Y mira aquellos que en esta noche confiesan a Cristo como Salvador personal. Perdona su más mínimo pecado. Límpiales en esta hora con tu sangre. Y escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que se reconcilian contigo, que una vez estuvieron en tus caminos, gozaron del don celestial, participaron de tu palabra, pero por alguna razón se apartaron. Mi Dios, muestra tu compasión en ellos. Perdónalo, levántalo, restáuralo. Señor, y en esta hora, aquellos que están pasando por depresión, aquellos que oyen voces que dicen que maten otras personas, aquellos que están atados y oprimidos por el diablo y endemoniados. Tu palabra dice cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Los echó fuera con la palabra. Los echamos fuera en esta hora, en el nombre de Jesucristo, con la autoridad de esa palabra. Ordenamos ahora que salgan de ellos. Suelte sus mentes, su espíritu y su cuerpo, que queden libres para tu gloria. Y tu palabra dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. Ellos reciben tu paz en tu mente, su espíritu y su cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Y aquellos que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, Padre, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra, ahora desciende Espíritu Santo y fuego. Y ellos comienzan a hablar en otras lenguas. Y ese espíritu se mete por dentro. Y ese fuego se mete por dentro. Y ese fuego quema y transforma su naturaleza carnal. Y produce nuevo nacimiento espiritual, Padre bueno. Te damos la gloria, te damos la honra. Y te damos las gracias. Y le damos las gracias a todos los hermanos que han estado con nosotros en esta noche en el programa. Alabado sea el Señor, esperando que estén con nosotros el próximo lunes nuevamente. Recuérdese, comparta estos estudios para que la palabra pueda seguir corriendo, como dice las Escrituras, que corra y sea glorificada. Le esperamos nuevamente el próximo lunes. Recuérdese, de 8 a 9 de la noche, nuevamente en este su programa cibernético Cristo, la luz del mundo.